siempre se me olvida. Ahí ya se está grabando. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, les da la más cordial bienvenida a este primer ciclo de conferencias de la Red Nacional de Posgrados del Agua. Este evento, único en su tipo, es un esfuerzo coordinado por reunir a todas y a todos los programas de posgrados del agua de México en un solo evento. El objetivo de este evento es generar un espacio de colaboración y vinculación académica entre los posgrados del agua, así como llevar a cabo macroproyectos con un enfoque inter, multi y transdisciplinar entre nuestros programas. Cedo ahora la palabra al primer ponente. Él es el doctor Héctor de León, quien es coordinador de la maestría en hidrogeología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la ponencia Contaminación del río Santa Catarina de Monterrey, impactado por contaminantes emergentes y metales pesados. El micrófono es suyo, maestro. Adelante. Ok, muchas gracias, Miguel. Estimados colegas de la red en agua, buenas tardes, tengan todos ustedes. La siguiente ponencia tiene como objetivo básicamente presentar parte de los resultados de un proyecto de investigación en conjunto con otros cuerpos académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la propia Universidad de Chihuahua. El título, como ya lo mencionó Miguel, contaminación del río Santa Catarina de Monterrey, impactado por contaminantes emergentes y metales pesados. Creo que me congelé nuevamente, Miguel. Permíteme tantito. Sí, escuchamos todo, Doc. Yo no escuché que se detuviera para nada. Ok, perfecto. Bien. Este proyecto o este tema estuvo en el marco de la red de recursos ambientales sobre el título de diagnóstico de contaminantes emergentes y metales pesados en agua superficial y sedimentos del río Santa Catarina en el área metropolitana de Monterrey para estimar el impacto en su calidad y su uso sostenible. Participaron 3 cuerpos académicos, como comenté, el de hidrología subterránea, geología y ambiental de la universidad de ustedes, a través de su líder, la doctora María de Lourdes Villalba, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, modelado de geomateriales y sistemas para la evaluación de peligros geológicos y de recursos naturales, cuyo líder, el doctor Antonio Cardona Benavides, y por parte nuestra, el de geoingeniería ambiental, a través del doctor Arquímedes Cruz López, como responsable de la red de aquí. No sé qué tengo con mi máquina, pero bueno. Como introducción, vamos a poner que a través de la historia se han detectado toda una serie de descargas oficiales y no oficiales sobre los escurrimientos superficiales y subterráneos de diferentes tipos, cuyos escurrimientos en cierta manera pueden contaminar esta cuenca, que es la cuenca principal de la presa de Cuchillo, en donde la presa de Cuchillo es una fuente superficial de agua para Monterrey, importantísima. Sí, además de todos los desechos que están por ahí tirados de tipo industriales en la Huasteca, etcétera, ¿no? Claramente las descargas de aguas residuales y el impacto que tienen en los ríos, en las cuencas hidrológicas, pues están claramente regidos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente de la Profepa, y que sus objetivos son principalmente el de la prevención y el control de la contaminación de ellos, así como también compararlos con los límites máximos permitibles en descargas de aguas residuales como tal. Ante esta problemática que tenemos ambiental, se hizo este proyecto principalmente para enfocarnos en la caracterización de metales pesados y contaminantes emergentes en aguas superficiales y subterráneas a lo largo de más de 25 kilómetros de Monterrey y su zona metropolitana. En caso de que existan estos contaminantes claramente que están ahí presentes, algunas acciones importantes a la prevención de la problemática serían pues, simplemente la ineficiencia de la disposición de los recursos sólidos, los derrames que se tienen con frecuencia, la deficiencia también en la operación de los rellenos sanitarios que están cerca del área, la recarga artificial de agua subterránea, así como la disposición en el suelo de todos los lodos de las estaciones que se encargan de básicamente tratar estas aguas, entre otras como tal.
El área de estudio se encuentra en el noreste de México, básicamente aquí está Monterrey, el estado de Nuevo León, así como tal, de manera ya local, Monterrey, bordeado por básicamente 11 municipios, entre ellos que se encuentran básicamente cercanos a una zona de montaña que es la Sierra Madre Oriental, específicamente la curvatura de Monterrey, donde tenemos todo ese gran valle con más de 5.3 millones de habitantes, que es lo que tenemos ahorita actualmente según el último censo del 2020. El área de estudio comprende básicamente el río Santa Catarina, este río que nace en la Sierra Madre Oriental, aquí en la cuenca alta, y el cual fluye a través de diferentes municipios, desde San Pedro Garza García, Santa Catarina, Monterrey, Guadalupe, Villa Juárez, Cadereyta, y finalmente descargar sus aguas en la presa El Cuchillo. Este río Santa Catarina es un afluente del río San Juan y que pertenece a la cuenca del río San Juan, propiamente como colector principal de la presa El Cuchillo. La población de Monterrey, a través de sus años, en la fotografía de la izquierda del año 55, pues podemos ver aquí la mancha en aquellos años donde todavía se logran ver el Cerro de las Mitras, aquí la Huasteca, la cobertura de Monterrey, la Sierra de la Silla como tal, y podemos apenas ver la pequeña mancha urbana que ya tenemos. La fotografía del lado derecho, aquí vemos ya cómo el desarrollo de la mancha urbana ha avanzado, que en cierta manera ya ha empezado a construirse básicamente al pie o en las faldas de los cerros. Según el INEGI, en su último censo, la población actual son más de 5.3 millones de habitantes de Monterrey y su zona metropolitana. Y como podemos ver aquí en esta gráfica, el incremento en la población ha sido tan acelerado, más que ahorita que la Ciudad de México en aquellos años. Como antecedentes, hemos detectado toda una serie de descargas, más de 154 descargas directamente sobre el río Santa Catarina, que provienen de la industria del acero, donde vemos aquí unos colores verdes provenientes de descargas con algunos minerales de cobre, algunas descargas producto de los talleres mecánicos, aquí se ven las manchas de aceite, descargas de drenajes sanitarios, básicamente de las tuberías de la red de distribución de agua. San Pedro tenemos también una serie de descargas de los colectores principales en ese municipio, y hay un colector principal que atraviesa todo el río Santa Catarina, que va finalmente a parar a la planta de Dulces Nombres en Apodaca, que es básicamente donde se tratan estos desechos domésticos, y que en cierta manera en su tubería, en sus colectores, pues tenemos grandes fallas de infiltración de todo el chocolate que proviene por ahí y finalmente cae directamente sobre el subvalve del río Santa Catarina. Sí, algunas fuentes que se han descubierto de manera irregular a través de los años, a través de los huracanes que hemos tenido en esta zona, y algunas descargas de tipo pluvial, en donde van básicamente mezcladas con toda una serie de contaminantes. La refinería de Cadereyta, que se encuentra dentro de la cuenca, descarga también dentro de la actividad de la petroquímica toda una serie de contaminantes, tolueno, benceno, xileno principalmente. Los desechos hospitalarios que tenemos por ahí, los desechos de la ciudad de Monterrey, de su zona turística, desechos de hospitales, el materno infantil como tal, y algunas otras fuentes irregulares que tenemos aquí en el color. Aquí se ve el color totalmente anómalo de las aguas residuales. Y finalmente tenemos otro sitio donde tenemos agua producto de la industria de pinturas y finalmente aguas domésticas. En la cuenca alta tenemos una serie de pozos del acuífero de Buenos Aires, que es un acuífero muy, muy importante para el suministro de agua como fuente subterránea. Él se encuentra impactado por toda una serie de desechos industriales. Tenemos aquí rollos de fibras de vidrio que se tienen por ahí documentados. Tenemos tiraderos de basura en el municipio de Guadalupe que siguen aún su actividad. Desechos hospitalarios del hospital del IMSS. Aquí tenemos una foto de cercano a esta fuente, y la serie que tenemos de residuos de escorias que están por ahí también cercanos al tiradero de Guadalupe.
Dentro de la problemática o las problemáticas que tiene Monterrey, pues una de ellas ahorita y la que estamos sufriendo es el abastecimiento de agua potable, ligado con la contaminación propia de los acuíferos, ligado también con las sequías. Tenemos una sequía de más de 50 años que no ocurría en este tipo de sequía muy severa. Tenemos problemas de la construcción en montaña. Tenemos las inundaciones en época de huracanes debido a lo extremoso que es el clima en esta zona del norte, del noreste de México. Tenemos actividad sísmica de bajo grado, sismos hasta de 4.3 grados en la escala de Richter. Tenemos una morfología kárstica que está ligado con la Sierra Madre Oriental, donde tenemos rocas carbonatadas. Y el gran problema que tenemos actualmente es un crecimiento muy, muy acelerado de la población. Todas estas problemáticas, lógicamente, van a impactar en el desarrollo urbano de la ciudad de Monterrey, en sus aspectos económicos, políticos y sociales que en ella tiene. Actualmente, Monterrey se suministra de fuentes subterráneas y fuentes superficiales. Fuentes superficiales tenemos la presa El Cuchillo en China, Nuevo León, la presa La Boca y la presa Cerro Prieto, que por cierto hoy se cerraba el suministro de la presa de La Boca debido a la falta de almacenamiento. La presa Cerro Prieto está a un 9% de su capacidad y la presa El Cuchillo en un 50%. Las fuentes subterráneas, el campo de Pozos Monterrey, es una serie de 85 pozos en donde la mitad de ellos ya están clausurados por la contaminación de la ciudad, por las actividades domésticas, principalmente industriales. Tenemos el campo de pozos de mina, son pozos profundos de más de 1.200 metros de profundidad. Se perdió el sonido. De pozos encavado en rocas sedimentarias principalmente, y los túneles de la Cola de Caballo y la de San Francisco. Todos ellos conforman las fuentes subterráneas como tal. Las fuentes superficiales básicamente suministran el 50% del abasto de agua, las fuentes subterráneas el otro 50%. En base a la demanda de agua que se tiene de la El teléfono, el micrófono. Ya no lo escuchamos al doctor Héctor de León, parece que, ya se nos fue. Bueno, parece que tenemos ahí un pequeño problema técnico. ¿Sí sigue con nosotros, Doc, o no? Sí te escucho, Miguel, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Nada más que Ok. ya no vemos bueno, yo ya no veo la presentación, creo que los demás ya tampoco la ven. No se ve. Son esos. ¿Se alcanza a ver ahí, Miguel? No se ve. No. Es el no logo la de veo. la WASH. Sí, acá, bueno, a ver, a lo mejor nos falta ahí que lo haga nuevamente co-host. Permítanme un momentito. Dígame si se ve, ¿no? Bueno, ahí está. Está como host. Permítame Entonces, tantito. sí. Este tipo de problemas que tenemos ahora en esta nueva normalidad. Les pido a todos los asistentes un poquito de paciencia. Son cosas que suceden. Entonces, a ver, parece que ahí ya vamos a empezar a verla. Sí, ahí estamos en la diapositiva 8, hidrología. Ok, muy bien. Adelante, Un maestro, por segundito. favor. Sí, adelante. Hay una disculpa a todo el público. No hay Bien. problema, adelante. Desde el punto de vista hidrológico, en la parte de la izquierda tenemos la influencia en el Golfo de México de grandes eventos hidrometeorológicos como tal, en donde tenemos un clima extremoso, semiárido a subhúmedo, con temperaturas 23 máximas de 48, mínimas hasta de -15,
en los grandes inviernos. Tenemos el tiempo de canícula en julio, agosto, con temperaturas hasta de 48 grados. Nuestra precipitación media anual oscila por los 600 milímetros y tenemos la presencia de los últimos huracanes, el Alex en el 2010, en 48 horas, básicamente llovió más de lo que llueve en el año. Y claramente, actualmente tenemos las sequías, que es uno de los problemas extremos que tenemos y que estamos ahorita sufriendo los estragos de ella. La cuenca se encuentra básicamente sobre el río Santa Catarina, pertenece a la cuenca del río Monterrey o la cuenca alta del río San Juan como tal. En época de inundaciones hemos tenido los grandes eventos desde el año 1909, el huracán Ana, cuando Monterrey apenas tenía 2,000 habitantes. En el año 88 tuvimos el huracán Gilberto, que básicamente desbordó el río Santa Catarina. El Emily en el 2005 y el último evento que hemos tenido es el huracán Alex. Todos ellos han causado grandes beneficios y grandes destrucciones hacia la infraestructura hidráulica que tenemos y hacia el desarrollo urbano, sobre todo de aquellos asentamientos irregulares que tenemos en esta zona de la gran cuenca del río Santa Catarina. Para esto se construyó aguas arriba la presa Rompepicos, una presa retenedora de sedimentos y de agua para seguir evitando o para evitar las inundaciones que normalmente se tenían en el área metropolitana de Monterrey. Desde el punto de vista geológico, pues tenemos básicamente el Valle de Monterrey, tenemos la curvatura de Monterrey, son rocas sedimentarias, principalmente cretácicas y jurásicas, el Cerro de la Silla, el Cerro de las Mitras, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un perfil geológico de las formaciones que van desde las lutitas de la formación Méndez hasta básicamente la formación Minas Viejas, hasta el basamento ígneo y metamórfico. Un perfil general, ¿sí?, a través de la zona de estudio AB, en donde se muestra en el cañón La Huasteca, donde tenemos las formaciones cretácicas, formación Cupido, Aurora principalmente, hacia lo que es el Valle de Monterrey, hasta el río de Santa Catarina. Tenemos las lutitas de la formación Méndez, San Felipe, Agua Nueva, Costa del Cura, Agua Nueva. Principalmente tienen estructuras sinclinales, anticlinales que se ven interrumpidos por sistemas de fallas, seguido por una cabalgadura que básicamente bordea lo que es la curvatura de Monterrey. Desde el punto de vista geológico, cuaternario, aquí tenemos un perfil de las terrazas, básicamente cuaternarias, que son las terrazas que conforman el subalgo del río Santa Catarina. Abajo de él tenemos las lutitas intemperizadas de la Méndez y finalmente tenemos las lutitas de la formación Méndez en la parte basal. Otro perfil aquí en la zona de Monterrey, en donde podemos ver la conformación de las terrazas, algunas terrazas en la zona de la antigua fundidora de fierro y acero de Monterrey, donde tenemos una terraza conformada por escorias, producto de la actividad industrial siderúrgica de aquellos años. Y aquí vemos la interconexión que se ve muy bien entre las lutitas de la formación Méndez y los sedimentos aluviales de las terrazas del río Santa Catarina. Aquí vemos cómo las lutitas casi impermeables permiten el flujo a través del acuífero de Poros Gravas de las terrazas, en donde brota básicamente el agua en ese sentido. Se realizó una carta hidrogeológica en donde tenemos direcciones de flujo que van en cierta manera paralelas a la dirección del río Santa Catarina en diferentes pozos. Estos pozos son controlados por los servicios de agua y drenaje de Monterrey, que nos muestra la configuración piezométrica a lo largo del río. Los niveles estáticos del agua oscilan desde aguas de 5 metros aquí en la zona presente de la Macroplaza, que es una zona ahorita importantísima donde se están ahorita perforando pozos para surtir el agua que se requiere para Monterrey. Tenemos por acá en la zona de San Jerónimo, San Pedro, profundidades que oscilan entre los 25 a 11 metros de profundidad en niveles estáticos. Se hizo un muestreo desde el punto de vista hidrogeoquímico de aguas residuales y de aguas subterráneas en diferentes puntos, utilizando en el cañón La Huasteca como punto ciego o punto cero para la caracterización del agua en pozos que tenemos aguas arriba y pozos que tenemos básicamente en la zona del Valle de Monterrey, así como de sitios de muestreo de aguas residuales.
Del punto de vista hidroquímico, según la clasificación de Piper, bueno, tenemos aguas de manera general, familias bicarbonatadas cálcicas a mixtas cálcicas como tal. Eso fue en pozos. Aguas residuales en los sitios donde se mostraron de las descargas. Igual tenemos las mismas familias de aguas en base a Piper, bicarbonatada cálcica, mixta cálcica, etcétera. Metales pesados se determinaron en algunos sitios de las descargas, en los sitios de Parque Fundidora, los tiraderos de Guadalupe, en el Hospital Materno Infantil, etcétera, ¿no? Descargas del IMSS, los colectores y la fundidora. Y encontramos por ahí algunas concentraciones todavía muy cercanos a los límites máximos permitibles de acuerdo a la normatividad de la NOM 001 de la 1996, que por cierto, a partir del 13 de marzo entró en vigor la nueva NOM del 001 del 2021. Y en ella pudimos detectar concentraciones de arsénico, de cobre, de cromo en algunos puntos, de níquel, de zinc principalmente, todavía no sobrepasando la norma, pero esto no significa que no hay un grado de contaminación. Ahí está el grado de contaminación que tenemos que seguir monitoreando a través del tiempo. Se estudiaron también a través de la cromatografía de líquidos, se hicieron muestreos de compuestos orgánicos de origen farmacéutico y de la parte petroquímica en descargas como tal. Se detectaron ahí 4 contaminantes emergentes, como fueron las anfetaminas, la cocaína, los bisfenoles, bisfenol A y el bisfenol 2-etilfalato como tal. Estos fueron mostrados básicamente en algunos sitios ya visibles a la vista. En 2 de los puntos, la concentración de bisfenoles en aguas superficiales en la descarga se puede ver cómo está el aumento y la distribución de ellos a través del río. La concentración de bisfenoles en los pozos de agua, sobre todo de bisfenol A, esta característica es típica de la descomposición de los plásticos y que tienen enormes repercusiones en la salud de los humanos. Bien, como conclusiones de esto, podemos decir que debido a esta gran problemática, a la concentración que tenemos de habitantes en Monterrey, nos vimos a la tarea de investigar a través de los cuerpos académicos que ya mencioné, las concentraciones de contaminantes emergentes, de metales pesados y algunos elementos radiactivos en las aguas superficiales subterráneas que conforman el río Santa Catarina. A través de las características hidrológicas, geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas, pudimos valorar en cierta manera la afectación que se tiene del agua superficial y subterránea, principalmente en la cuenca del río Santa Catarina, como fuente principal importante para la presa El Cuchillo. Se documentaron más de 154 descargas que localizadas en estos 25 kilómetros como tal. Desde el punto de vista geológico, pues tenemos las formaciones más antiguas, la San Felipe, la Méndez, que son básicamente lutitas, una secuencia heterogénea de calizas, margas, calizas silicificadas principalmente, así como sedimentos no consolidados, que son gravas, arenas, limos, arcillas, y que provienen principalmente de las terrazas de la terraza 1 a la terraza 4, que están inundando al río Santa Catarina. El flujo superficial lo tenemos en el acuífero de Poros Gravas y de Grietas, que tiene una dirección de oeste a este y que en cierta manera coincide con la dirección de flujo del agua superficial del río Santa Catarina. Gracias. La profundidad del nivel estático oscila entre 5 y 75 metros como tal, registrados en los 21 pozos que fueron los pozos de estudio. Dentro de los 12 sitios de muestreo, se detectaron la presencia de diferentes metales, como ya mencioné, zinc, cromo, mercurio, cobre, níquel y plomo, así como también en las descargas, los cuales aún no rebasan los límites máximos permisibles bajo la norma de agua residual, pero sin embargo existe ya un cierto grado de contaminación. Y claramente físicamente se ve la detección de ellos en su color, en el olor, la ausencia también de flora y fauna en esos sitios. Y finalmente, como contaminantes emergentes, se detectaron anfetaminas, cocaínas, bisfenoles, ibuprofeno, tanto en los pozos de agua y en las descargas.
Podemos decir que la zona de estudio no es o no presenta aún todavía graves problemas en la calidad del agua. Sin embargo, a medida que la contaminación vaya avanzando, evidentemente sus concentraciones tienen que ir en aumento, en los cuales se podrán después analizar nuevamente bajo la nueva normatividad de la NOM 001-2021. Nada más como conclusión, hemos publicado 2 artículos en revistas indexadas con algunos de los resultados que hemos tenido a través del tiempo y que esos son los productos, evidencias de estas investigaciones. Por su atención, muchas gracias y una disculpa por las fallas técnicas de estas conexiones que tenemos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, no, para nada, doctor, pues son problemas que están a veces fuera de nuestro control. Vamos a tener así 4 minutitos muy breves para respetar el tiempo del siguiente ponente para un par de preguntas. No sé si alguno de los alumnos o de los maestros quisiera comentar algo. Si gustan pueden escribir algo acá en el chat y yo con gusto lo leo, o por el contrario, si alguien quiere alzar la voz y quiere realizar algún comentario, lo puede hacer. Si no, acá yo con mucho gusto le cedo la palabra a nuestros ilustres alumnos. A ver, veo que estás por aquí. ¿Estás por ahí, Gavino? ¿Gavino de Silos? ¿Sí estás o no estás? Sí, sí, aquí estamos. ¿Quieres realizar alguna pregunta, por favor? ¿O algún comentario? No, estamos un poquito tarde, pero aquí estuvimos escuchando, no tengo ningún comentario. Ok, bueno, perfecto. Nos dice acá Diana, excelente información, muchas gracias. Nayeli Rodríguez, ¿alguna duda, pregunta, comentario que quieras hacer? ¿Sí estás por ahí, Nayeli, o no estás? Al parecer nuestros alumnos están, bueno, yo creo que entienden todos los conceptos ahí muy claramente, o andan un poco medio chiviados el día de hoy. Bueno, si no, dice acá Nayeli que no puede encender su micro. Bueno, no, pues ni modo. Vamos entonces a pasar a la siguiente presentación. Agradecemos al doctor Héctor de León por haber compartido esta información tan interesante. Le pido al doctor que por favor deje de compartir su pantalla para pasar a la siguiente plática. Entonces, la plática número 2 que vamos a tener en esta tarde es por el doctor Jorge Adrián Pereira Burgos, quien es profesor de la maestría en Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, con la ponencia Exploración, Caracterización y Modelación de Acuíferos Subterráneos. ¿Sí está por ahí, doctor? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. ¿Me ven? No. Sí, 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 perfectamente. Ok, perfecto. Gracias. Adelante. Les comparto pantalla, me indican si... creo que no puedo compartir pantalla. Sí, tengo que, a ver, permítame Ok. un momentito. Nada más tengo que, bueno, a ver, ahí, se me hace que es el doctor Héctor de León, lo hice host, doc. Si gusta pasarme nuevamente el atributo, porque ya no me deja acá compartir o hacer a los demás hosts. ¿Sí está por ahí, doctor Héctor? Doctor Héctor de León. Sí, Miguel, creo ya te dejé de compartir. Nada más, bueno, hay que, acá en donde está en donde está mi cara, tiene que seleccionar Sí. ahí y permitirme hacerme host en donde están los 3 puntitos. Me hace Ok. host y ya puedo hacer co-host yo acá al doctor Pereira para que él pueda compartir su pantalla. ¿Dónde está? Sí, ahí voy, Miguel. Sí, bueno, son cosas que
son cosas que pasan, no se preocupen, maestros. Listo, Miguel. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a, ahora sí, hacer co-host al doctor Pereira. Parece que ya, doctor, ya puede Sí, perfecto. compartir su pantalla. Nada más si me indican cuando la puedan ver en pantalla completa. Y ahí está ya. Ahí Perfecto, está. bueno. Perfecto. Bueno, Adelante, ante todo, maestro. muchas gracias por la invitación para exponer esta plática, que trata un poquito acerca de algunos estudios que hemos hecho de exploración, caracterización y modelación de acuíferos, principalmente en la península de Yucatán, ¿no? Como les comentaba, yo soy de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Soy investigador por México, lo que antes se conocía como Cátedras CONACYT, y en esta institución somos 4 investigadores de cátedras y 4 investigadores del CICI, que estamos, digamos, divididos en 2 líneas, una que es seguridad hídrica en sistemas socioambientales y otra que se llama sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y también contamos con un apoyo del personal técnico y, digamos, estamos localizados en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ¿no? Bueno, digamos que en términos de las cuestiones de los acuíferos, la plática anterior me quedó muy, digamos, sorprendido por los problemas de abasto y contaminación que hay en Monterrey. Pero digamos que es muy importante entender no solamente la calidad del agua de los acuíferos, sino que hay que tener un concepto muy importante de lo que viene siendo de su comportamiento geológico, su dinámica, etcétera, para poder tener una mejor visión de todo lo que es el acuífero, ¿no? En México tenemos aproximadamente, según el Diario Oficial de la Federación al 2020, 653 acuíferos, de los cuales 106 están sobreexplotados, ¿no? Estrictamente hablando, a nosotros nos interesa en la Unidad de Ciencias del Agua estudiar el acuífero de la península de Yucatán, que es un acuífero que se diferencia de otros tipos de acuíferos en el país porque normalmente es de tipo kárstico, ¿no? ¿Y qué es el karst? Pues el karst en realidad es un proceso que está causado por disolución, lixiviación de rocas calizas, dolomizas y yesos, que no es otra cosa que el proceso de disolución de la roca que da lugar a zonas de fracturas y grandes conductos de disolución, los cuales pueden estar inundados, ¿no? Y digamos que este proceso de desarrollo del karst a lo largo del tiempo se conoce comúnmente como karstificación. ¿Y por qué es importante? Digamos, en un mapa a nivel mundial, las zonas kársticas son muy estudiadas principalmente porque son zonas en las que potencialmente se encuentran acuíferos, ¿no? Estos acuíferos pueden ser, digamos, bastante someros y de planicies, digamos, de tierras bajas, como en el caso de la península de Yucatán, o pueden ser en zonas montañosas, ¿no? En el caso del acuífero de la península, es uno de los más extensos acuíferos de tipo kárstico a nivel mundial, y el flujo a escala regional que hay en este acuífero está controlado principalmente por diferentes heterogeneidades que se pueden encontrar en escalas regionales. De hecho, hay unos estudios de Perry en los cuales definen diferentes regiones fisiográficas y el control que tienen sobre los flujos regionales, ¿no? Por ejemplo, se tiene una zona de fracturas de Holbox-Shelha que se sabe que funciona como un parteaguas muy grande a nivel regional, provocando que los flujos en esta zona de la península desemboquen en esta zona costera muy cerca de Holbox, ¿no? También se tiene el comportamiento tipo parteaguas que tiene el cráter de Chicxulub, redirigiendo los flujos hacia zonas costeras, ¿no? Y se tienen otros lineamientos, en este caso la zona de fracturas de Holbox-Shelha, que tiene un comportamiento muy importante desde el punto de vista de flujos a nivel regional. No obstante de que se sabe un poquito que ese es el comportamiento a nivel regional de los flujos, a nivel local, dada la gran heterogeneidad que presenta este acuífero desde el punto de vista de formaciones a escalas, desde escalas pequeñas, intermedias y regionales, da lugar a un proceso muy complejo de distribución de flujos subterráneos, lo cual es muy importante entenderlo para entender los procesos, digamos, de transporte de contaminantes en este medio. Aquí se tiene un acuífero muy grande, pero una de sus principales vulnerabilidades es que es un acuífero somero, y por las propiedades de infiltración que tiene la roca expuesta, es una roca muy porosa, muy permeable también, provoca que prácticamente con un agua de lluvia todo se lave y todo, digamos, toda la contaminación que puede ser arrastrada se infiltre dentro del acuífero, al ser muy somero, ¿no? Entonces se presentan altos niveles también de contaminación dentro de este acuífero.
Por eso es muy importante entender un poquito el comportamiento hidrogeológico de este sistema, ¿no? Desde el punto de vista de la geología superficial, pues existen diferentes formaciones que se encuentran dentro de todo este acuífero. Desde el punto de vista de edades geológicas, se tienen que las zonas costeras son las más jóvenes y las zonas más antiguas del acuífero son las que se encuentran prácticamente en la península de Yucatán, ¿no? Y además, este acuífero tiene la peculiaridad de que tiene una gran intrusión salina por su contacto con el mar, lo cual da lugar a la formación de lentes de agua dulce, que no es más que una capa de agua dulce que flota sobre una capa de agua salada, la cual se debe a la intrusión del agua de mar, ¿no? Bueno, además, tomando en cuenta que los fenómenos de marea en zonas cercanas también tienen efectos sobre el acuífero al desplazar la zona de transición entre agua dulce y agua salada conocida como haloclina y provocar perturbaciones tierra adentro y con la consiguiente salinificación del acuífero, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos interesa es caracterizar ciertas zonas del acuífero porque a pesar de que es muy grande y la mayor parte de los estudios se ha hecho cerca del cráter de Chicxulub, las otras zonas son prácticamente han sido muy poco estudiadas. De hecho, hay muchas zonas que no han sido estudiadas, ¿no? Y nos interesa estudiar desde el punto de vista de técnicas de geología, geofísica, hidrología general, para estimar parámetros que nos permitan desarrollar modelos conceptuales del acuífero, ¿no? Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de uno de los trabajos más recientes, no es el único, hemos hecho bastantes cosas que involucran igual estudios de contaminación por metales, pero uno de los, digamos, trabajos más recientes que tiene que ver con la caracterización de acuíferos en una zona de la península de Yucatán. Esto es parte de la tesis de un alumno de Luis Gerardo Alvarado y Sararras, que es codirigida con el doctor Juan Carlos Mixteco de la Universidad de Guadalajara, y fueron unos estudios hidrogeofísicos que hicimos en el área de conservación Quequén, la cual es un área de conservación ambiental que se localiza a aproximadamente 55 kilómetros de la ciudad de Mérida, muy cerca de lo que viene siendo el anillo de cenotes de cráter de Chicxulub, y es una zona de conservación muy interesante que también se encuentra cerca de granjas porcícolas, ¿no? Entonces, esta zona pertenece a la formación geológica Carrillo Puerto, principalmente con rocas del Mioceno y Plioceno superior. Desde el punto de vista de la geología superficial se tienen calizas coquinas, blancas y sanas en superficie, ¿no? Si uno se va a los mapas de direcciones de flujos regionales, por ejemplo, del artículo de Bauer, donde hacen todo un estudio a nivel regional, se puede ver cómo el cráter de Chicxulub funciona como un parteaguas a flujo subterráneo, por lo cual nos interesa estudiar esta zona de ACK a una escala un poquito más local para determinar los efectos que tendrían los flujos en esta zona, pero además tener una idea de cómo es el subsuelo, digamos que se encuentra dentro de esta área mediante la caracterización por sondeos geofísicos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una serie de tomografías de resistividad eléctrica utilizando arreglos Benner y arreglos dipolo-dipolo, los cuales se conjuntó la información para hacer una inversión y obtener secciones geoeléctricas en 2D y a su vez determinar niveles freáticos cerca de la zona y perfiles de resistividad, conductividad en la columna de agua, los cuales nos permitían invertir utilizando la ley de Archie las tomografías para obtener mapas de porosidad del subsuelo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos obteniendo dentro de la zona en un perfil norte-sur, principalmente es que se tiene una zona con un acuífero muy somero, prácticamente a 1 metro de superficie ya se encuentra la saturación del acuífero, es decir, ya se encuentra el nivel freático, y hasta prácticamente los 40 metros que pudimos encontrar en ambos perfiles no se tienen, digamos, presencia de intrusión salina en esta zona, pero sí se presentan altas heterogeneidades aproximadamente a unos 10 metros de profundidad, las cuales podrían estar relacionadas con grandes conductos de disolución que redirigen el flujo en esta zona, ¿no? Esto es muy importante porque se sabe que al menos las fracturas a una escala pequeña pueden funcionar como parteaguas al flujo. Y al tener una zona, digamos, con una alta presencia de estos posibles conductos de disolución, es un indicador de que cualquier infiltración dentro de este sistema podría estarse transportando a través de estos conductos a escalas mucho más grandes de lo que se podría hacer a través de la matriz, ¿no? En el perfil 2 obtenemos una información muy similar, donde tenemos igual la presencia de conductos de disolución. El acuífero se observa también muy somero, solo que aquí estamos viendo una orientación este-oeste, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en realidad se tiene un suelo altamente fracturado,
con profundidades aproximadamente de 10 metros, a los cuales se empiezan a notar estos conductos de disolución, y todo obviamente de tipo kárstico dentro de la zona. Bueno, si nos vamos a un mapa un poquito más regional, pero más local, sí, aún así regional, dentro de la zona de estudio, de una recopilación de estudios de niveles freáticos que se han determinado dentro de la zona, se pueden determinar, digamos, los flujos que siguen siendo a escala regional, pero con un poquito de mayor precisión a los que se presentan en otros tipos de estudio. Y lo que podemos ver es cómo efectivamente los flujos dentro de esta zona justamente son redirigidos por la formación del anillo de cenotes, que se tiene aquí el cráter de Chicxulub, redirigiéndolos hacia las zonas costeras, y lo que se puede ver es que justo en la cuenca sedimentaria de Chicxulub, que es esta zona de aquí, se puede ver que los flujos son prácticamente casi paralelos hacia la costa. Pero de esta zona de la ACK, digamos que los flujos tienden a ser redirigidos hacia el cráter y del cráter hacia las zonas costeras, y más al sur de la zona de la ACK se dirigen prácticamente hacia el sur de Celestum, que es otra zona que se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, una de las características del acuífero que estamos viendo dentro de esta ACK es que se encuentra cerca del anillo de cenotes, hay flujos a ciertas, digamos, no se detecta intrusión salina hasta 40 metros, es un acuífero muy somero, por lo cual es muy susceptible a la contaminación, y los flujos son redirigidos principalmente por este anillo de cenotes hacia las zonas costeras. Este es un ejemplito del tipo de estudios que se están haciendo que abarca la combinación de técnicas de hidrogeología y geofísica. Pero también estamos trabajando con la modelación de aguas subterráneas a una escala regional, que esto es parte de la tesis de un alumno de Irving Daniel Escobedo, que fue dirigida en conjunto con la doctora Rosa Leal Bautista, ¿no? Me voy a saltar un poquito esta parte por cuestiones de tiempo. Digamos que uno puede intentar hacer aproximaciones de un medio poroso desde modelos efectivos que involucran una sola matriz hasta modelos más complejos en las cuales las heterogeneidades del medio se pueden ir incorporando de ciertas formas, ¿no? Dependiendo del nivel de precisión que uno utilice, es la complejidad que puede ser en el modelo, ¿no? Y hay muchos estudios a escala regional donde se ha utilizado MOSFLOW, a pesar de que MOSFLOW estrictamente ha sido bastante discutido de su aplicación a acuíferos kársticos. Hay estudios en los cuales, mediante la aproximación de modelos efectivos e incorporando heterogeneidades de cierta forma muy particular, han logrado obtener muy buenas aproximaciones para estudios de aguas subterráneas a nivel regional, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue una metodología de definir un modelo conceptual hidrogeológico de una zona del acuífero noreste de Quintana Roo para llevarlo a un modelo numérico, obviamente recopilando una gran cantidad de información que va desde modelos digitales de elevación, características geológicas de la roca en la zona de estudio, el comportamiento de flujos tanto horizontales como verticales, información de climatología como por ejemplo distribución espacial de precipitación, de evapotranspiración, que son muy importantes, así como también estimar a través de estudios de hidráulica que se han hecho en la zona, de pruebas de bombeo y de pozos de monitoreo, para estimar valores, por ejemplo, de conductividades hidráulicas, demanda o extracción de agua, lo cual está asociado principalmente a la cantidad de agua y cómo está distribuida esta cantidad de agua que es explotada dentro del acuífero, ¿no? Entonces, nuestra zona de estudio abarcó varios municipios que van desde el Tulum, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos. Es justo toda esta línea que se encuentra aquí en azul y en la cual se tenían 23 piezómetros de la Conagua con 2 mediciones anuales durante un periodo de 20 años. Y también se tienen 13 mediciones realizadas en campo, donde se determinó el nivel freático estacionario con GPS diferencial, ¿no? Principalmente las rocas dentro de estas zonas son de tipo caliza-coquinas, que se distribuyen ampliamente, y en las zonas costeras se tiene areniscas, ¿no? Las zonas presentan un alto fracturamiento, que son estas líneas rojas, con grandes lineamientos regionales que deben, en principio, estar provocando un comportamiento tipo parteaguas sobre los flujos regionales, porque eso es algo que se sabe que pasa en las fracturas de Holbox-Shelha y que pasa en fracturas más pequeñas, como se ha visto en ciertos estudios, ¿no? Pues obviamente aquí se hizo todo un estudio, muchísimos modelos que fueron considerados. Nada más les voy a platicar un poquito del modelo más exacto que hemos obtenido hasta el momento, que es un modelo de medio poroso equivalente, en la cual se incluyen todos estos lineamientos a escala regional como si fueran zonas de DREM dentro del acuífero, ¿no? Y como zonas de DREM son zonas en las cuales la conductividad hidráulica dentro de esta zona es diferente a la conductividad hidráulica que estamos considerando como si fuera matriz, ¿no?
Entonces lo que hicimos fue todo un estudio variando, en este caso, las conductividades hidráulicas del medio y de las fracturas, pero tomando en cuenta que el fondo del dren, al incorporar las fracturas como drenes, es un parámetro de calibración, ¿no? Lo que pudimos obtener fueron modelos con un R cuadrada muy bueno, arriba de 0.8%, con valores de NRMS muy bajo, y en los cuales los errores en el balance de masa fueron por debajo del 1%, lo cual da un criterio de representatividad a las simulaciones de que estamos en un buen camino, ¿no? Estos son los dos modelitos que se obtuvieron del comportamiento de las cargas hidráulicas a nivel regional, pero utilizando información local, ¿no? Lo cual nos describe un poquito el comportamiento de agua subterránea. Estamos viendo una buena correlación entre las cargas hidráulicas observadas y las simuladas, y además la dispersión de las cargas hidráulicas, que es la diferencia en diferentes sitios entre lo que da la simulación y las mediciones de campo o las mediciones de los piezómetros, es muy buena y presenta una dispersión menor a 0.8 metros de variación en las cargas hidráulicas en ciertos sitios, lo cual es un valor bastante aceptable dado que en ciertas épocas de lluvias las mediciones de nivel freático pueden variar desde 1 metro hasta, por ejemplo, en el caso de unas lluvias extremas que hubo hace un par de años, hasta varios, casi 2-3 metros de diferencia en nivel freático, ¿no? Este es el modelito más aproximado, bueno, los dos modelitos más aproximados que obtuvimos. Desafortunadamente no tenemos muchos valores en el centro porque son zonas principalmente privadas en las cuales no hay acceso. Son muchos kilómetros de zonas en las cuales son inaccesibles. No obstante, existen ciertas referencias de otros estudios en los cuales han estimado valores muy similares a los que se pudieron determinar de la modelación de aguas subterráneas, ¿no? Esto es lo que tenemos. Si lo comparamos con el modelo digital de elevación, podemos ver la influencia que tienen todos estos lineamientos sobre el comportamiento de los flujos a una escala, digamos, regional. Bueno, si comparamos lo que vendría siendo una interpolación simple de las cargas hidráulicas que tenemos en la zona con la simulación de aguas subterráneas, podemos ver cómo el patrón de flujo y de distribución de cargas es muy diferente. El de interpolación, no hay que olvidar que una interpolación considera que un medio es homogéneo. Por lo tanto, estrictamente hablando, tenemos el clásico comportamiento regional de los flujos que van de tierra adentro hacia la costa. No obstante, cuando se involucran y se toman en cuenta estos grandes lineamientos de fracturas, podemos ver cómo el patrón de flujo cambia drásticamente y las fracturas en ciertos casos se están comportando como parteaguas, y tenemos muchas zonas que pueden ser identificadas como zonas de recargas o zonas de descargas. De hecho, hay un artículo muy reciente del 2020 de Kachandorian, donde sacaron la evidencia de sistemas de flujo de agua subterránea, porque estaban estudiando los sistemas gravitacionales de flujo totianos frisianos. Pero esta es información que se tiene de percepción remota sobre evidencia de aguas subterráneas, y nosotros la podemos comparar con la simulación regional de aguas subterráneas, ¿no? Que es, repito, es una simulación regional, pero con información local. Y hay ciertas zonas donde podemos encontrar una gran coherencia entre la información que es obtenida tipo percepción remota a la simulación que tenemos de aguas subterráneas, ¿no? Cabe la pena resaltar que este es el primer modelo que se tiene del acuífero noreste de Quintana Roo, en el cual se tiene el comportamiento de aguas subterráneas, ¿no? Y que también permite estimar un balance hídrico, ¿no? Bueno, unas referencias, y muchas gracias por su atención. Creo que fui muy rápido, me parece, ¿verdad? Pero bueno. No, para nada. Bueno, a mí me pareció muy interesante. De hecho, vamos bastante bien de tiempo. Nos quedan ahí un par de minutitos para preguntas. Ahorita me decían acá en el chat que no les permitía activar el micrófono. Si siguen con el mismo problema, me dicen, por favor, porque soy un poco nuevo en Zoom, tengo un poco más de experiencia en Google Meet, pero bueno. Me voy a permitir leer las preguntas. Bueno, en el caso acá de Suiz Rodríguez, dice, buenas tardes, doctor, excelente presentación. Menciona que existe intrusión salina dentro de su área de estudio hasta los 40 metros de profundidad. ¿Esto afecta de alguna manera al acuífero? Y segundo, ¿podría recomendar algún artículo acerca de la influencia de los sistemas de fracturamiento en los flujos subterráneos? Gracias.
Respondiendo a la primera pregunta, las tomografías no nos permitieron ver intrusión salina por la interpretación de los valores de resistividad hasta 40 metros. No obstante, creemos que después de los 40 sí ya hay una intrusión salina. Esto no es... el comportamiento cerca de esta zona de la península es muy diferente al que tenemos dentro del Caribe, porque dentro del Caribe la intrusión salina se nota hasta unos 40 kilómetros y se ve claramente, ¿no? De hecho, como tuve que recortar un poquito la presentación, iba yo a poner un estudio que se hizo en la zona de Acumal, donde ahí sí hacemos, digamos, tomografías que van desde la costa hasta 10 kilómetros tierra adentro y podemos ver el comportamiento desde el punto de vista estratigráfico del cambio de los valores de resistividad asociados a un espesor de lente de agua dulce del acuífero y a la intrusión salina. Y podemos ver cómo conforme uno se va tierra adentro, la intrusión salina se va yendo más profundo, ¿no? Y el espesor del acuífero empieza a aumentar, ¿no? Entonces, es un estudio muy bonito, donde mencionamos a un nivel muy, muy, muy local el efecto que tiene esta fractura sobre el comportamiento de flujo, ¿no? Porque también está definiendo, al menos en la zona de Acumal, que es donde hicimos el estudio, una microcuenca dentro de la zona de estudio. No obstante, hay bastantes estudios que hablan del comportamiento de fracturas a escala local y a escala regional, ¿no? Dentro de escala regional hay unos artículos de Perry, hay unos artículos de Luis Marín. Si quieren, con gusto, luego les puedo proporcionar información, si me la piden, con mucho gusto. Bien, muchas gracias. Dice por acá, muchas felicidades y gracias por esta importante aportación. Vamos a ver, aquí, ¿quién más? ¿Qué otro alumno podemos, podemos encontrar para... Miguel. Sí, adelante. Hola, doctor. Buenas tardes. Bueno, sin duda alguna, ahí es una zona muy compleja para modelar, ¿verdad? Generalmente lugares donde se tiene más de un modelo que se ha ido haciendo, ¿verdad? Esta es una zona muy compleja porque pues está lleno de fallas, fracturas, cavernas, y para modelarlo en MoFlow, Visual MoFlow, pues es muy complicado. Bueno, dos preguntas. Una es, ¿no han corrido registros de temperatura y conductividad? Tengo entendido que los cenotes pueden tener muchos metros de profundidad. Se podría correr registros de temperatura y conductividad y ver ahí la intrusión salina de manera un poquito más directa, incluso evaluar los valores de la conductividad eléctrica. Y lo otro, creo que en esa zona, como los niveles son muy someros, la topografía debe jugar un papel muy importante en las configuraciones que tiene ahí. La topografía, y la otra debe de ser las elevaciones de los brocales que estén realmente, de los niveles que estén realmente nivelados con, no sé, equipo de alta precisión, errores muy pequeños, porque realmente las profundidades que trae ahí son realmente muy, muy, muy chiquitas, ¿no? 4 metros, 6 metros, o menos de 4 metros es demasiado poco. Entonces sí, de hecho, todas las corrientes superficiales, arroyitos que tengan por ahí, juegan un papel muy importante en las configuraciones de flujo del agua subterránea, ¿no? En esa zona. Por eso la complejidad, ¿no? Porque hay unas zonas donde la topografía incluso puede tener un error importante, ¿no? Por la vegetación que se tiene ahí, lo tupido de ahí, ¿no? Pero excelente trabajo, se ve muy, muy padre. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Bueno, nada más para ponerte en contacto, doctor, ahí el maestro que acaba de hacer ese comentario es uno de los principales modeladores que tenemos acá en agua subterránea en el norte del país. Entonces, bueno, aquí yo ya cumplí mi trabajo juntando a los genios. ¿Algún último comentario, maestros, alumnos? ¿Alguien que quiera realizar alguna última aportación? O que quieran escribir algo en el chat antes de finalizar este primer día de actividades. Si no tienen ninguna pregunta ni ningún comentario, pues ya pasaríamos al cierre del evento.
Ya dejé de último- compartir, ¿verdad? Ah, no, perdón. ahí estamos viendo, sí, ahí ya, listo, Doc, Muchas gracias. ya quedó. Bueno, pues entonces vamos a finalizar. Si ya no hay comentarios ni preguntas en esta segunda presentación que tuvimos esta tarde, vamos a finalizar esta sesión siendo las 5 de la tarde del lunes 28 de marzo de 2022. A nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, les agradezco a todas y a todos por haber asistido a este evento. Les recuerdo que el día de mañana, martes, miércoles y jueves, continuaremos con otras pláticas de otros ponentes de otras partes de la República que seguramente también nos contarán desde su experiencia los problemas que tienen y los retos que existen en el medio del agua. Entonces, muchas gracias a todas y a todos y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.